La ciencia secreta del dinero, energía y vibración. Dicen que el dinero mueve al mundo, pero pocos se han detenido a comprender qué es realmente el dinero. No desde la economía, no desde la contabilidad, sino desde su esencia energética. Detrás de cada moneda, detrás de cada transacción y cada deseo de prosperar, existe una frecuencia invisible que sostiene el flujo de la abundancia. Esta frecuencia, aunque intangible, determina quién recibe, quién retiene y quién pierde el dinero, del mismo modo que una antena bien sintonizada capta la señal correcta. Todo en el universo es energía. Esta afirmación, que alguna vez sonó mística o filosófica, hoy es respaldada por la física moderna. Los átomos, las partículas, las ondas, nada está quieto, nada es sólido en esencia. Todo vibra, todo se mueve, todo responde a una ley universal, la ley de la vibración. Y así como el sonido tiene distintas notas y frecuencias, también las emociones humanas emiten vibraciones que se expanden en el campo cuántico que nos rodea. Cuando comprendemos esto, el dinero deja de ser un símbolo de poder externo y se convierte en un reflejo interno. La forma en que te relacionas con el dinero revela tu nivel de conciencia, tu vibración predominante, tu manera de estar en el mundo. Si sientes culpa al recibirlo, si temes perderlo, si crees que solo llega con sacrificio o esfuerzo extremo, estás proyectando vibraciones que limitan su flujo. Pero si lo percibes como energía neutra, como una extensión natural de tu creatividad y de tu propósito, comienzas a abrir los canales por los que fluye. El dinero, en realidad, no obedece al esfuerzo físico, sino a la frecuencia emocional. ¿Has notado cómo algunas personas, sin importar cuántas horas trabajen, parecen estancadas económicamente? Mientras otras, con menos esfuerzo visible, multiplican sus ingresos, atraen oportunidades y prosperan casi con naturalidad. No es suerte. Es vibración. Una resonancia entre su estado interior y la abundancia universal. Cuando tu mente vibra en carencia, atraes más carencia. Cuando vibra en expansión, atraes más expansión. No hay magia en ello, sino coherencia energética. Cada pensamiento y cada emoción son una orden enviada al universo, una señal que dice, esto es lo que soy, esto es lo que acepto, esto es lo que merezco. Y el universo, como un espejo perfecto, responde sin juicio. Te devuelve lo que tú mismo proyectas. Por eso, la verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria, sino en la conciencia vibracional. La mente humana es un transmisor y receptor de energía. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados con la frecuencia de la prosperidad, el dinero llega como consecuencia inevitable. Pero si dentro de ti hay miedo, duda o enojo hacia el dinero, ese campo vibracional se distorsiona. Y el flujo se interrumpe. Esta es la ciencia secreta del dinero, no se trata de perseguirlo, sino de comprenderlo. No se trata de acumularlo, sino de dejarlo circular. Porque la energía del dinero ama el movimiento, la expansión, el intercambio. Cuando se detiene, cuando se retiene por miedo o ego, se estanca. Cuando se usa con amor, con propósito y gratitud, se multiplica. Cada vez que piensas en dinero, estás emitiendo una frecuencia. Cada vez que pagas una cuenta, que das una propina o que agradeces una ganancia, estás modulando tu energía hacia la abundancia o hacia la escasez. La diferencia entre ambos estados es casi imperceptible en lo externo, pero abismal en lo interno. Y aquí comienza el viaje, aprender a sintonizarte con la frecuencia del dinero, no desde la ambición vacía, sino desde la comprensión de que el dinero es una forma más de energía vital. Una manifestación material de tu vibración interior. En las siguientes secciones exploraremos cómo elevar esa frecuencia, cómo sanar los bloqueos que impiden el flujo del dinero, cómo entenderlo desde la física cuántica y la metafísica, y cómo los ricos, en conciencia, no solo en bienes, piensan y sienten de manera distinta. Porque cuando cambias tu vibración, el dinero deja de ser un problema, y se convierte en un lenguaje espiritual. El dinero no es materia, es frecuencia. Desde que somos pequeños, el mundo nos enseña que el dinero es algo tangible.
Nos muestran billetes, monedas, cifras en una cuenta y nos dicen que es el medio con el que se compran cosas, se pagan deudas o se mide el éxito. Pero esa visión material es solo la superficie, una ilusión que oculta la verdadera naturaleza del dinero. El dinero no es un pedazo de papel, ni un número digital, es una frecuencia energética, una corriente invisible que responde a la vibración de la conciencia humana. Cuando se comprende esto, algo cambia profundamente. Dejas de ver al dinero como una meta y comienzas a entenderlo como una consecuencia, como un espejo de lo que eres interiormente. Las personas no atraen dinero por suerte o destino, sino por resonancia. Todo lo que existe vibra, desde la más diminuta partícula subatómica hasta los planetas y las estrellas. Y esa vibración se ordena por afinidad, lo semejante atrae a lo semejante. Si vibras en miedo, atraerás circunstancias que confirmen ese miedo, pérdidas, escasez, imprevistos, deudas. Si vibras en confianza, atraerás estabilidad, oportunidades, soluciones. Si vibras en gratitud, el universo amplificará todo aquello por lo que agradeces. El dinero no llega desde fuera, responde desde dentro, como una vibración que se expande hasta materializarse en tu realidad. El problema es que la mayoría de las personas fueron educadas en una vibración de carencia. Se les enseñó que el dinero es difícil de obtener, que hay que sacrificarse, competir o incluso sufrir para ganarlo. Esas creencias se convirtieron en programas mentales que bajan la frecuencia energética del individuo. Porque cada pensamiento y cada emoción son una orden vibracional. Cuando repites internamente no tengo suficiente, no puedo permitírmelo, el dinero se va rápido, estás declarando una frecuencia de escasez. El universo no distingue entre deseo o temor, solo responde a la vibración dominante que emites. La clave está en reconocer que el dinero es un reflejo de tu estado energético. Si estás en armonía, fluye. Si estás en conflicto, se aleja. Esta no es una idea metafórica, es una ley universal. Todo lo que se manifiesta en el plano material tiene su origen en un plano invisible, el plano de la energía. La física cuántica lo confirma, la materia es energía condensada, una vibración que ha alcanzado suficiente densidad para hacerse perceptible. Por tanto, si el dinero es materia, antes de serlo es energía. Imagina el dinero como una corriente eléctrica. No puedes verla directamente, pero puedes sentir su efecto, ilumina, mueve, transforma. Si tu circuito interior está abierto, si tus pensamientos, emociones y creencias permiten el paso, la energía fluye con naturalidad. Pero si el circuito está bloqueado, por miedo, culpa o resentimiento, la corriente se interrumpe. Así ocurre con el dinero, fluye por los canales de tu vibración emocional. Por eso hay personas que, sin saberlo, repelen la prosperidad. No porque no trabajen duro, sino porque su energía está en desacuerdo con el flujo de la abundancia. Pueden ser buenas, honestas, dedicadas, pero vibran en el temor a perder, en la frustración o la desconfianza. Esa vibración crea un campo magnético débil o distorsionado, incapaz de sostener la frecuencia del dinero. El dinero tiene una frecuencia particular, es ligera, rápida, expansiva. Ama el movimiento, la alegría, la creación. No soporta el miedo, la rigidez ni la queja. Por eso las personas que aman lo que hacen, que disfrutan crear, servir y expandirse, parecen tener siempre puertas abiertas. No porque tengan suerte, sino porque su frecuencia es compatible con la energía del dinero. Ahora bien, ¿cómo reconocer tu frecuencia actual? Basta con observar tus emociones cuando piensas en dinero. Si sientes ansiedad, culpa o enojo, estás vibrando en una frecuencia de resistencia. Si sientes gratitud, paz o entusiasmo, estás vibrando en la frecuencia de atracción. El dinero no juzga, solo responde. Es un mensajero neutro que te muestra tu estado interior con precisión absoluta. Cada pago, cada ingreso, cada oportunidad que llega o se aleja, es una señal energética. Si algo no fluye, no es un castigo, sino una invitación a revisar la vibración interna.
Porque la energía del dinero te sirve como espejo espiritual, refleja tus emociones más profundas respecto al merecimiento, la seguridad y la abundancia. La vibración del dinero se sintoniza en silencio, no en la lucha. Cuando una persona se desespera, grita al universo que no confía. Cuando se calma, agradece y actúa con fe, el universo se reorganiza para responderle. El dinero, entonces, no se consigue, se atrae. Es el resultado natural de una mente y un corazón alineados con la abundancia. Por eso, quienes entienden la naturaleza vibracional del dinero no lo buscan, lo crean. No lo retienen, lo hacen circular. No lo temen, lo respetan como lo que es, una energía viva que amplifica lo que ya eres. Si dentro de ti hay amor, generosidad y propósito, el dinero expandirá eso. Si hay miedo, ego o vacío, también lo hará. El dinero no transforma tu esencia, la expone. Cuando asumes esta verdad, cambia toda tu relación con la prosperidad. Dejas de sentirte víctima de la economía, del gobierno o de la suerte, y te conviertes en creador consciente de tu realidad financiera. El dinero deja de ser un tirano que te esclaviza y se convierte en un aliado espiritual que responde a tu vibración más auténtica. Porque en última instancia, la riqueza no es lo que posees, sino lo que emanas. Y cuando tu energía vibra en amor, gratitud y servicio, el dinero se convierte en una consecuencia natural de tu estado de conciencia. Todo es energía, el principio hermético de vibración. En el universo no existe nada inmóvil. Todo vibra, todo se mueve, todo respira. Esa fue una de las primeras enseñanzas de Hermés Trismegisto en los textos del Kybalión, donde se dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esta afirmación, milenaria y aparentemente esotérica, ha sido confirmada siglos después por la ciencia moderna. La física cuántica nos revela que lo que percibimos como materia sólida no es más que un océano de energía en constante vibración. Los átomos no están quietos, giran, pulsan, se transforman. Y lo mismo ocurre con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras intenciones. Cada palabra, cada idea, cada emoción, tiene una frecuencia. Cuando una persona siente amor, su cuerpo vibra en una frecuencia alta, ordenada, coherente. Cuando siente miedo, la vibración desciende, se vuelve caótica, densa. Y esta oscilación energética no solo afecta su biología, sino también su entorno. Porque la vibración no termina en el cuerpo, se expande, viaja, conecta con otras vibraciones similares. Lo semejante atrae a lo semejante, lo afín se magnetiza, lo diferente se repele. Así, el dinero no es una excepción dentro de esta ley. El dinero, como toda forma de energía, responde a frecuencias específicas. Hay personas cuya vibración natural es la de la abundancia, piensan con optimismo, sienten gratitud, confían en la vida. Su campo energético se alinea con la frecuencia del dinero, y por eso el dinero fluye hacia ellas con facilidad. No porque sean más inteligentes o más afortunadas, sino porque su energía resuena con la frecuencia de la prosperidad. En cambio, hay quienes viven atrapados en pensamientos de carencia, de deuda, de miedo a perder. Esa vibración es baja y desordenada, y como toda señal distorsionada, no logra sincronizar con el flujo de la abundancia. La vibración no se finge. No basta con repetir frases positivas o visualizar riquezas si en el fondo sientes miedo o resentimiento. El universo no responde a las palabras, sino a la energía detrás de ellas. Puedes decir soy abundante 1000 veces, pero si en tu interior vibra la duda, la señal que emites es no creo merecerlo. Y esa es la frecuencia que el universo refleja de vuelta. El principio hermético de vibración enseña que todo es energía en distintos grados de densidad. Los pensamientos son energía sutil, el dinero es energía densa. Ambos pertenecen al mismo campo vibracional, solo que en diferentes niveles de manifestación. Por eso, cuando cambias tu pensamiento, alteras la estructura energética que sostiene tu realidad material. Cambiar tu mente cambia tu frecuencia, y cambiar tu frecuencia cambia tu mundo.
La mayoría de las personas cree que su realidad económica es producto del azar o del esfuerzo físico. Pero si todo es energía, entonces el dinero no puede separarse de la mente que lo crea. Tus creencias son moldes vibracionales. Si crees que el dinero es escaso, tu campo energético adoptará la forma de la escasez. Si crees que el dinero fluye fácilmente, tu campo vibrará en esa dirección y el universo, que es puro reflejo vibracional, reorganizará las circunstancias para confirmártelo. La energía no entiende de lógica, entiende de vibración. Por eso hay personas que, sin tener estudios avanzados o estrategias financieras, atraen abundancia natural, mientras otras, con preparación y esfuerzo, no logran avanzar. La diferencia no está en lo que saben, sino en cómo vibran. Un pensamiento de gratitud vibra diferente a uno de queja, un pensamiento de expansión vibra diferente a uno de miedo. Cada uno crea un campo magnético que atrae realidades en su misma frecuencia. Comprender esto cambia por completo la manera en que te relacionas con el dinero. Ya no lo ves como un resultado externo que depende de factores ajenos, sino como una respuesta natural a tu estado interno. Si todo vibra, entonces tú eres un transmisor constante de energía, y tu realidad financiera es la estación que sintonizas con tu frecuencia. El Kybalión también enseña que el que comprende el principio de vibración posee el cetro del poder. Esto significa que quien domina su frecuencia interna puede crear conscientemente su mundo externo. Cuando aprendes a elevar tu vibración, a mantenerte en un estado de gratitud, fe, armonía y propósito, comienzas a ejercer ese poder. Y el dinero, como cualquier energía, se ve atraído hacia ti porque encuentra coherencia en tu campo. Nada que esté fuera de la ley vibracional puede sostenerse por mucho tiempo. Por eso, la riqueza obtenida desde la codicia, la manipulación o el miedo, se disuelve rápidamente, su frecuencia es inestable. En cambio, la riqueza creada desde la inspiración, la confianza y el servicio, perdura, porque su frecuencia está en armonía con la expansión natural del universo. El principio hermético de vibración nos recuerda que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores vibracionales. Cada emoción es una nota en la sinfonía que estamos componiendo. Si queremos atraer dinero, primero debemos afinar nuestro instrumento interior, limpiar las cuerdas del miedo, de la culpa y de la duda, y permitir que nuestra frecuencia resuene con la energía de la abundancia. Solo entonces, el dinero dejará de ser una meta inalcanzable y se convertirá en lo que siempre ha sido, una consecuencia natural de la vibración que emitimos al universo. El puente entre la ciencia y la metafísica. Durante siglos, la humanidad ha intentado dividir la realidad en dos mundos, el visible y el invisible. Por un lado, la ciencia, con su método empírico, sus fórmulas y sus leyes. Por el otro, la metafísica, con su intuición, su lenguaje simbólico y su comprensión espiritual de la existencia. Sin embargo, esa separación está comenzando a desvanecerse. Lo que la sabiduría antigua enseñó desde la observación interior, la ciencia moderna ahora empieza a confirmar desde la observación externa. Y en ese punto de encuentro, nace una verdad poderosa: la conciencia moldea la materia. Durante mucho tiempo, los físicos creyeron que la materia era algo sólido, independiente del observador. Pero los descubrimientos del siglo XX, especialmente en el campo de la física cuántica, revelaron algo completamente distinto. El famoso experimento de la doble rendija demostró que una partícula puede comportarse como onda o como materia dependiendo de la intención y la observación del investigador. En otras palabras, la realidad no existe de manera fija hasta que es observada. La conciencia del observador participa activamente en la creación de lo que percibe. Este hallazgo, que desconcertó a los científicos clásicos, fue recibido con naturalidad por los sabios y místicos que, desde hace milenios, afirmaban que el universo es mental y que todo lo que existe es una proyección de la conciencia. Si lo traducimos al lenguaje del dinero, esto significa que tu realidad financiera no es algo externo ni predeterminado, sino un reflejo cuántico de tu propia conciencia.
Tus pensamientos, emociones y creencias son como las observaciones que colapsan las infinitas posibilidades del universo en una sola experiencia concreta, la situación económica que estás viviendo hoy. Si tu mente observa el mundo desde la carencia, colapsa posibilidades de escasez. Si observa desde la abundancia, colapsa realidades de prosperidad. El universo no distingue entre un átomo y una emoción, ambos son manifestaciones de la misma energía vibracional que responde a la conciencia que la observa. La metafísica, desde sus raíces, siempre habló de esto. Enseñó que el pensamiento es creativo, que la palabra es poder, que el sentimiento es energía en movimiento. Todo lo que piensas genera una onda, todo lo que sientes le da dirección y fuerza. El dinero, en este contexto, se comporta como una manifestación energética sensible a la calidad vibracional de tu pensamiento. La ciencia cuántica y la metafísica, aunque usen lenguajes diferentes, están describiendo el mismo fenómeno desde perspectivas opuestas, la conciencia como campo creador. Los sabios herméticos decían que el universo es mental. Los científicos contemporáneos, como Max Planck, padre de la teoría cuántica, expresaron algo similar al afirmar que detrás de toda materia existe una mente consciente e inteligente que es la matriz de toda la materia. Ambos, separados por siglos y paradigmas distintos, coinciden en un principio esencial: la mente no está dentro del universo, el universo está dentro de la mente. Cuando asimilas esto, el dinero deja de ser una meta y se convierte en una proyección de tu vibración mental. No puedes atraer lo que no existe dentro de ti, porque lo externo es solo un reflejo de lo interno. Los antiguos alquimistas comprendieron esta verdad de forma simbólica. Ellos no buscaban convertir metales en oro, sino transformar la conciencia del ser humano, elevar su vibración. El oro material era solo el símbolo final de una purificación interna. Así también, la verdadera alquimia del dinero no consiste en acumular riquezas externas, sino en transmutar la conciencia de escasez en conciencia de abundancia. Cuando tu mente vibra en armonía con el principio creativo del universo, todo a tu alrededor comienza a reflejar esa coherencia. Las oportunidades surgen, las ideas fluyen, las puertas se abren. Lo que antes parecía azar, se vuelve sincronicidad. Cada pensamiento tiene una carga eléctrica y cada emoción una carga magnética. Juntas, crean el campo electromagnético que define tu experiencia. El pensamiento enfoca la energía, la emoción la impulsa. Así, la combinación de ambos genera un campo vibracional capaz de atraer o repeler experiencias. La ciencia lo llama coherencia cuántica, la metafísica lo llama ley de atracción. Cuando piensas con claridad y sientes con gratitud, tu campo electromagnético se ordena, vibra alto, se vuelve estable y expansivo. Cuando piensas con miedo y sientes con ansiedad, el campo se distorsiona, pierde fuerza y capacidad de atracción. Por eso, comprender el puente entre la ciencia y la metafísica es esencial para dominar la energía del dinero. La física cuántica explica el cómo, la vibración, la frecuencia, el colapso de la realidad. La metafísica explica el porqué, la conciencia, el propósito, la intención detrás de cada acto. Juntas forman una llave maestra, el conocimiento del poder creador del ser humano. El dinero es una de las formas más sensibles a esta interacción. Porque representa energía en su estado más versátil, se mueve, cambia de manos, fluye donde hay apertura y se estanca donde hay resistencia. Cuando una persona está alineada con su propósito y vibra en alta frecuencia, el dinero responde de inmediato, no como recompensa, sino como resonancia. La ciencia cuántica puede describirlo como un campo de probabilidades que colapsa en función de la observación coherente. La metafísica diría que la abundancia sigue al pensamiento armonizado con el bien universal. Ambas hablan del mismo fenómeno con distinto lenguaje, la energía responde a la conciencia. Y entonces, se revela la verdad profunda, la espiritualidad y la ciencia no están en guerra, sino que son dos caras de una misma moneda cósmica. Una estudia las leyes visibles, la otra, las invisibles. Ambas nos conducen al mismo descubrimiento, la realidad se crea desde dentro.
Cuando comprendes esto, el dinero deja de ser un misterio o un tabú y se convierte en un campo de experimentación espiritual. Dejas de pedir y comienzas a crear. Dejas de temer y comienzas a fluir. Porque el universo no premia ni castiga, simplemente refleja la vibración de tu conciencia, exactamente como un espejo refleja tu imagen. Y al comprenderlo, ya no buscas el dinero con ansiedad, te conviertes en la frecuencia del dinero. El error de perseguir el dinero. En la cultura moderna, hemos sido educados bajo una idea profundamente distorsionada, que el dinero debe ser perseguido. Desde pequeños se nos repite que debemos luchar por ganarlo, competir para obtenerlo, esforzarnos hasta el cansancio para merecerlo. Sin darnos cuenta, esa creencia instala una vibración de carencia, porque quien persigue algo, en el fondo, reconoce que no lo tiene. Quien corre tras el dinero emite una frecuencia de ausencia, no de abundancia. Y el universo, que no escucha palabras sino vibraciones, responde en consecuencia, te mantiene en el ciclo eterno de la búsqueda, del casi, del ya mero llega. La persecución es el acto más contrario a la naturaleza del dinero. Porque el dinero, como toda energía, no se atrapa, se atrae. Se mueve hacia donde hay coherencia, armonía, expansión. Es como una corriente de agua, fluye con libertad hacia los espacios abiertos, pero se estanca en los lugares donde hay resistencia o miedo. Cuando alguien vive obsesionado por conseguir dinero, está cerrando su campo energético, restringiendo el flujo, generando fricción. Y esa fricción no solo se traduce en estrés o ansiedad, sino también en resultados inconsistentes, ganancias fugaces, oportunidades que se escapan, negocios que se frustran justo antes de concretarse. El dinero no responde al deseo desesperado, sino al estado vibracional de merecimiento. El universo no reacciona a la necesidad, sino a la frecuencia. Cuando dices necesito dinero, estás vibrando en escasez. Pero cuando afirmas el dinero fluye naturalmente hacia mí, estás vibrando en certeza. En la primera frase hay carencia, en la segunda, expansión. Y es esa sutil diferencia la que marca la distancia entre la pobreza y la prosperidad. El acto de perseguir el dinero también implica una forma de idolatría inconsciente. Sin advertirlo, muchas personas hacen del dinero su Dios, todo lo miden en función de él. Eligen trabajos, amistades, decisiones, incluso parejas, desde el cálculo de lo económico. Pero el dinero, al ser una energía viva, no tolera la dependencia emocional. Cuando lo conviertes en el centro de tu existencia, se aleja. No porque sea caprichoso, sino porque su naturaleza vibracional requiere libertad. El dinero ama a quien lo respeta, pero huye de quien lo teme o lo idolatra. El universo responde mejor a la expansión que al control. Por eso, los verdaderamente prósperos no corren tras el dinero, corren tras el propósito. Crean, aportan valor, sirven, y el dinero los sigue como un eco inevitable. La paradoja es que quienes menos lo persiguen suelen tener más. Y no es magia ni suerte, es coherencia vibracional. Cuando haces algo que amas, tu energía se eleva, se ordena, se vuelve magnética. Esa vibración de plenitud atrae naturalmente la abundancia. Pero cuando haces algo solo por dinero, tu frecuencia se contamina de necesidad, y lo que atraes es insatisfacción, fatiga y escasez. Persiguiendo el dinero, muchas personas se desconectan de su esencia. Empiezan a vivir en función del resultado y olvidan el proceso. Entran en una carrera interminable donde cada logro genera más vacío, más ambición y menos paz. La energía del dinero se convierte entonces en un espejismo, cuanto más te acercas, más se aleja. Porque la abundancia no se conquista, se recuerda. Es un estado natural del ser, un flujo constante que ya existe dentro de ti. Solo se interrumpe cuando dejas de confiar en él. El universo es un campo de resonancia, no de competencia. Si crees que el dinero es limitado, lucharás por obtenerlo. Si comprendes que es infinito, colaborarás con su flujo. La verdadera prosperidad no nace de la acumulación, sino de la circulación. Lo que das con amor, regresa multiplicado.
Lo que retienes por miedo, se desvanece. Los ricos en conciencia no son los que tienen más, sino los que entienden que la energía del dinero ama el movimiento. Cada vez que compartes, inviertes, ayudas o agradeces, estás expandiendo esa energía. Y lo que se expande, crece. La persecución, en cambio, es contracción. Y toda contracción es miedo. El miedo a no tener, a perder, a no alcanzar. Pero el miedo y la abundancia no pueden habitar el mismo espacio. Uno expulsa al otro. Por eso, si deseas que el dinero fluya hacia ti, debes abandonar la persecución y entrar en la confianza. No se trata de pasividad, sino de certeza. Actuar desde la fe de que el universo es un sistema inteligente que responde a la vibración que emites. El dinero no está allá afuera esperándote, está dentro de tu campo energético, listo para manifestarse cuando tu frecuencia se alinee con él. No es el esfuerzo lo que lo trae, sino la coherencia. No es el sacrificio, sino la conexión. No es la ansiedad, sino la calma. Cuando dejas de perseguir, el dinero te encuentra. Cuando dejas de pedir, comienzas a recibir. Entonces entiendes que la verdadera riqueza no es tener más, sino ser más consciente, más pleno, más abierto al flujo natural de la vida. Porque la abundancia no se persigue, se vibra. Y cuando vibra en ti, el universo no tiene otra opción que reflejarla en forma de oportunidades, relaciones, sincronicidades y dinero. Así se revela el secreto. El dinero no se corre detrás, se atrae caminando en dirección a tu propósito. La vibración del merecimiento. El universo no entrega abundancia a quien más la desea, sino a quien sabe que la merece. Esta es una de las verdades más profundas y menos comprendidas de todas. La energía del dinero no responde al deseo intenso, ni siquiera al esfuerzo desmedido, responde a la frecuencia interna del merecimiento. Y el merecimiento no se proclama con palabras, se vibra con certeza. Es un estado silencioso del alma que afirma, soy digno de recibir, no desde el ego, sino desde la conciencia de que la abundancia es mi herencia natural como parte del todo. Desde niños, muchos hemos sido programados para creer lo contrario. Nos enseñaron que recibir demasiado es egoísta, que disfrutar sin sacrificio es un pecado, que prosperar mientras otros sufren es injusto. Esas creencias, repetidas y aceptadas, se convirtieron en filtros energéticos que distorsionan el flujo de la prosperidad. Cada vez que alguien dice no merezco tanto, no puedo aceptar eso, no soy suficiente, está cerrando los canales por donde la abundancia podría manifestarse. El universo no castiga, simplemente refleja la vibración que percibe. Y si tú vibras en indignidad, el universo confirmará esa creencia devolviéndote experiencias de carencia. El merecimiento, entonces, no es un concepto psicológico, es una frecuencia energética. Cuando una persona vibra en merecimiento, su campo se expande, se alinea con la frecuencia de la abundancia y el dinero fluye hacia ella sin resistencia. No porque sea más inteligente o trabajadora, sino porque ha eliminado la interferencia vibracional del no merezco. Por eso, hay personas que parecen vivir bajo una estrella de suerte, todo les sale bien, las oportunidades aparecen, los proyectos prosperan. No es suerte, es vibración. Su frecuencia dice al universo, acepto todo lo bueno que la vida tiene para mí. Pero el merecimiento verdadero no nace del ego, sino del amor propio. Quien cree merecer desde el ego busca acumular para sentirse valioso. Quien cree merecer desde el amor comprende que ya lo es y que el dinero solo amplifica su luz. El dinero no otorga valor, revela el valor que ya reconoces en ti. Si te sientes pequeño, el dinero te pasará de largo. Si te reconoces como canal del bien, el dinero te buscará para circular a través de ti. El merecimiento también implica confianza. Confiar en que el universo es un sistema justo, abundante, generoso, donde nada se pierde, donde todo llega en el momento perfecto. Pero confiar no es esperar pasivamente. Es actuar con fe, sin ansiedad, sabiendo que cada acción coherente, cada pensamiento positivo, cada emoción elevada, están moviendo energías invisibles a tu favor.
La frecuencia del merecimiento no dice quizá pueda, sino ya es mío en el plano invisible, y se manifestará cuando mi vibración esté lista. Muchos bloqueos financieros tienen su raíz en heridas emocionales del pasado, humillaciones, carencias, comparaciones, juicios. Crecimos escuchando frases como el dinero no crece en los árboles, hay que sufrir para ganar, los ricos son malos, no se puede tener todo en la vida. Y así, interiorizamos la idea de que la abundancia es peligrosa o injusta. Esa carga emocional crea densidad vibracional, una especie de muro invisible que impide al dinero entrar con naturalidad. Sanar el merecimiento significa reconciliarte con la energía del dinero. Dejar de verlo como algo ajeno o culpable y reconocerlo como una expresión más de la energía divina que todo lo sostiene. Cuando comienzas a verte como un canal digno y limpio para el flujo de la abundancia, algo cambia radicalmente. Tu energía se suaviza, tu campo se ilumina, tu mente se abre. Empiezas a recibir con gratitud, no con culpa. A dar con alegría, no con miedo. Y el dinero, que siempre ha estado rondando tu campo, finalmente encuentra un punto de entrada estable, tu corazón reconciliado. El merecimiento también se refleja en el lenguaje interior. Cada pensamiento es una declaración energética. Si repites no puedo permitírmelo, no me lo merezco, no soy suficiente, estás afirmando tu indignidad vibracional. Pero si transformas esa narrativa por frases como el universo me sostiene, soy digno de prosperar, lo mejor ya está en camino, estás reprogramando tu frecuencia. El universo siempre dice sí. Si dices no puedo, te dirá sí, no puedes. Si dices soy abundante, te dirá sí, lo eres. Por eso, elevar la vibración del merecimiento es un acto de responsabilidad espiritual. Implica reconocer que la escasez no viene de fuera, sino de la frecuencia que emitimos al sentirnos indignos del bien. Merecer no es acumular, es permitir que la abundancia natural del universo fluya a través de ti. Y cuando esa energía te atraviesa sin resistencia, ya no hay necesidad de mendigar, rogar ni perseguir, simplemente recibes, compartes y expandes. El alma que vibra en merecimiento entiende que la riqueza no la separa del mundo, sino que la conecta más profundamente con él. Que mientras más abundancia circula a través de uno, más puede servir, crear, sanar, elevar. El dinero deja de ser símbolo de poder y se convierte en herramienta de propósito. Merecer, en esencia, es recordar quién eres, un fragmento de la divinidad expresándose en forma humana. Y cuando lo recuerdas, la energía del dinero, que también es divina, acude hacia ti, no como premio, sino como reflejo. Porque el universo no entrega riqueza a quien la pide con miedo, sino a quien vibra en el amor suficiente para sostenerla. Y ese amor empieza por ti, por reconocer que, sin importar tu pasado, tu historia o tus errores, eres y siempre has sido digno de abundancia. Prácticas diarias para elevar tu vibración y atraer prosperidad. La abundancia no es un evento, es un hábito vibracional. No llega de golpe ni por azar, sino como el resultado natural de una frecuencia sostenida en el tiempo. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio constante, el campo energético se expande con prácticas diarias que nutren la conciencia. Elevar tu vibración no requiere rituales complicados, sino presencia, intención y coherencia. Porque cada acción, pensamiento y emoción emite una señal, y esa señal es la que modela tu realidad financiera y espiritual. El primer paso es purificar tu energía emocional cada mañana. Al despertar, antes de mirar el teléfono o pensar en tus pendientes, toma un instante para respirar profundo y observar tu estado interior. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo hoy? Si hay ansiedad, miedo o pesadez, no luches contra ello, obsérvalo con amor. La observación consciente transforma la vibración. Al mirar tus emociones sin juicio, comienzas a disolver la densidad. Puedes acompañar este acto con una afirmación simple. Hoy elijo vibrar en paz. Hoy permito que la abundancia fluya libremente a través de mí. Esta frase, si se repite con convicción y serenidad, empieza a sintonizar tu campo con la frecuencia de la confianza.
El segundo paso es agradecer de manera consciente. La gratitud es una de las frecuencias más altas del universo. Cada vez que agradeces, expandes tu campo electromagnético y atraes más de aquello que reconoces con aprecio. No agradezca solo lo visible, agradece también lo que está en camino. Agradece el dinero que tienes y el que aún no llega, porque al hacerlo, tu vibración le da permiso de manifestarse. El universo entiende el lenguaje de la gratitud como una señal de abundancia ya existente. No distingue entre el hecho y la fe, ambos emiten la misma frecuencia. El tercer paso es alinear tus pensamientos con tu propósito. El dinero responde al movimiento de la energía, y la energía se mueve con dirección cuando hay propósito. Si no sabes para qué deseas prosperar, tu vibración se dispersa. Pero cuando tu mente y tu corazón apuntan hacia una intención clara, ayudar, crear, servir, sanar, crecer, el dinero se vuelve un aliado de esa misión. Tómate unos minutos al día para recordar por qué haces lo que haces. Siente tu propósito como una corriente viva que te impulsa desde dentro. Cuando la intención se alinea con el bien mayor, la prosperidad deja de ser un esfuerzo, se convierte en una consecuencia inevitable. El cuarto paso es limpiar tus creencias limitantes. Durante el día, observa las frases automáticas que emergen cuando piensas en dinero. Si escuchas en tu mente "no puedo", "es difícil", "nunca alcanza", reemplázalas conscientemente por afirmaciones de expansión. Todo llega en el momento perfecto. El universo me sostiene. El dinero es una energía amorosa que fluye a través de mí. Repetir estas frases no es superstición, es reprogramación vibracional. Cada palabra crea una onda, y las ondas repetidas se vuelven campos estables de energía. El quinto paso es cultivar la alegría y el disfrute. El dinero vibra en la misma frecuencia que la alegría. Si estás tenso, preocupado o frustrado, tu energía se vuelve pesada y el flujo se ralentiza. En cambio, cuando haces cosas que te dan placer, reír, bailar, crear, compartir, elevas tu frecuencia y el dinero comienza a fluir de manera natural. El disfrute no es un lujo, es una herramienta espiritual. La alegría es una oración silenciosa que dice al universo: estoy en armonía con la vida. Y la vida, al escuchar esa vibración, responde con abundancia. El sexto paso es dar con conciencia. Dar no significa perder, significa expandir el flujo. Cuando compartes desde la gratitud, sin miedo a quedarte sin, estás declarando vibracionalmente que vives en un universo abundante. Cada acto de generosidad envía un mensaje de fe al campo cuántico: hay más que suficiente para todos. Y ese mensaje regresa amplificado, porque la energía del dinero, como toda energía, necesita moverse para multiplicarse. El séptimo paso es visualizar desde el corazón. Dedica unos minutos diarios a imaginarte en el estado vibracional de la abundancia. No te limites a ver imágenes, siente. Siente cómo sería vivir sin miedo económico, cómo se siente la libertad de crear sin limitaciones. Esa emoción es la clave. El universo no responde a imágenes, sino a sensaciones. Cuando logras sentir en el presente la emoción de tu prosperidad futura, la frecuencia de esa realidad se activa aquí y ahora. Y el universo, coherente con su propia ley, comienza a reorganizarse para manifestar esa vibración en forma física. El octavo paso es cultivar silencio interior. En la quietud, el alma se recalibra. El ruido mental, las preocupaciones, la prisa, el juicio, baja tu frecuencia. El silencio, en cambio, te reconecta con la fuente de toda energía. 5 minutos de silencio consciente al día pueden transformar toda tu realidad vibracional. En ese silencio, no pidas nada, escucha. La voz del universo es sutil, pero constante. Te guiará hacia las oportunidades correctas, las decisiones precisas, los caminos más fluidos. Y por último, el noveno paso: actuar desde la coherencia. La energía del dinero ama la acción inspirada. No basta con pensar o sentir, hay que moverse en congruencia con la vibración que deseas sostener. Si dices que confías,
actúa como quien confía. Si dices que eres abundante, comparte como alguien abundante. Si dices que crees, camina como quien ya recibió. El universo no reacciona a tus deseos, sino a tus demostraciones de fe. Cada acción coherente con tu nueva vibración crea una onda expansiva que fortalece tu campo de prosperidad. Al practicar estos hábitos día tras día, notarás que tu relación con el dinero se suaviza. Deja de ser una fuente de tensión y se convierte en un flujo natural. Tu frecuencia comenzará a atraer oportunidades, conexiones y sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. Y comprenderás que la verdadera prosperidad no consiste en tener más, sino en vibrar más alto, en convertirte en un canal limpio para que la energía divina circule sin bloqueo alguno. El dinero no llega a quienes lo persiguen, sino a quienes se transforman en la vibración que él reconoce, la del amor, la gratitud y la expansión. Y cuando llegas a ese punto, descubres que nunca te faltó nada. Solo tenías que recordar que tú también eres energía, que tú también vibras y que el universo entero está esperando que sintonices con la frecuencia de la abundancia que siempre fue tuya. ¿Cómo elevar tu frecuencia vibracional para atraer riquezas? La vibración es el lenguaje oculto del universo. Todo lo que existe emite una frecuencia, las estrellas, los animales, las plantas y también tus pensamientos. Cada emoción, cada palabra, cada intención es una nota en la sinfonía energética del cosmos. Por eso, atraer riquezas no se trata de suerte ni de fórmulas externas, sino de armonizar tu frecuencia interna con la de la abundancia universal. La abundancia no está afuera, flotando en algún punto lejano del espacio esperando encontrarte. Está aquí, coexistiendo contigo en el campo infinito de posibilidades. Lo único que la separa de ti es la vibración que sostienes. Si vibras en miedo, te conectas con realidades de pérdida. Si vibras en gratitud, te alineas con realidades de expansión. La riqueza no llega, responde. Es un eco vibracional de lo que emanas cada día. Elevar tu frecuencia vibracional es, en esencia, un proceso de purificación. Significa liberar las densidades que te anclan al miedo, al resentimiento, a la duda. Todo pensamiento negativo, toda emoción no resuelta, actúa como un peso energético que te mantiene en frecuencias bajas. Y desde ahí, el dinero, las oportunidades y la abundancia espiritual simplemente no pueden resonar contigo. El universo es un espejo perfecto. Refleja tu estado interno con precisión absoluta. Si quieres cambiar lo que ves afuera, no intentes mover el reflejo, cambia la imagen original, tu vibración. A medida que te transformas vibracionalmente, la realidad comienza a reorganizarse. Personas nuevas aparecen, proyectos se abren, ideas florecen. No es coincidencia, es coherencia energética. Para elevar tu frecuencia vibracional y atraer riquezas, no basta con repetir afirmaciones o visualizar dinero. Es necesario convertirte en la frecuencia del dinero mismo, aprender a sentir, pensar y actuar como alguien que ya es abundante. Porque el universo no te da lo que deseas, sino lo que vibras. A continuación, exploraremos los pilares fundamentales de este proceso vibracional. Cada uno representa una práctica de transformación interior que, sostenida en el tiempo, puede elevarte a un estado en el que la abundancia fluya naturalmente hacia ti. 1. La limpieza del campo emocional, liberar para elevar. Tu cuerpo emocional es como un contenedor energético. Si está lleno de culpas, resentimientos o temores, no hay espacio para que entre nada nuevo. El primer paso para elevar tu frecuencia es liberar la carga emocional acumulada. El dinero no fluye hacia corazones pesados, fluye hacia corazones livianos, hacia almas que han aprendido a soltar. Cada emoción no procesada se convierte en un nudo vibracional. La culpa bloquea el merecimiento, el miedo bloquea la confianza, la envidia bloquea la gratitud. Estas densidades crean interferencia en tu campo energético, como ruido en una señal de radio. Y aunque el universo te esté enviando abundancia, no puedes sintonizarla. Liberar no es olvidar, es aceptar. Es permitirte sentir lo que fue, sin juzgarlo, y dejar que se disuelva.
Una práctica poderosa consiste en cerrar los ojos y respirar profundo, visualizando cada exhalación como una liberación. Imagina que con cada aliento sueltas pensamientos de carencia, preocupaciones antiguas, memorias de fracaso. Siente cómo la energía se limpia, cómo tu campo se ilumina. No necesitas entender todo lo que sueltas, solo confiar en que la energía sabe cómo reorganizarse cuando le das permiso. La limpieza emocional no solo eleva tu frecuencia, también ensancha tu capacidad de recibir. Porque cada emoción liberada deja un espacio vacío, y el universo detesta el vacío, lo llena con nueva luz, con nuevas oportunidades, con nuevos flujos de energía. Así comienzas a transformar tu vibración, no desde el esfuerzo, sino desde el alivio. Y es ahí, en el alivio, donde el dinero vuelve a encontrar su camino hacia ti. ¿Deseas que continúe con el punto 2 de este capítulo? La coherencia entre pensamiento, emoción y acción, con la misma extensión y tono espiritual profundo. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción. El universo no responde a tus palabras, responde a tu coherencia. La energía que emites no se mide por lo que dices, sino por la armonía que existe entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esas tres fuerzas están alineadas, tu vibración se vuelve pura, estable, poderosa. Pero cuando una se contradice con las otras, se produce una interferencia energética que confunde al campo cuántico. Y cuando la señal es confusa, el universo no puede responder con claridad. Piensa en ello como una orquesta. Tus pensamientos son los músicos, tus emociones son la melodía y tus acciones son el ritmo. Si cada uno toca una pieza distinta, el resultado es ruido. Pero cuando todos interpretan la misma sinfonía, la vibración resultante se convierte en un canto magnético que atrae todo lo que resuena con esa frecuencia. Así funciona la ley vibracional. La coherencia interior es la llave maestra de la manifestación. La mayoría de las personas viven en incoherencia sin darse cuenta. Piensan en prosperar, pero sienten miedo. Hablan de abundancia, pero actúan desde la carencia. Visualizan riqueza, pero vibran en duda. Y aunque repitan afirmaciones o se esfuercen físicamente, la señal que emiten es contradictoria. El universo recibe un mensaje doble: quiero abundancia y, al mismo tiempo, no confío en tenerla. Esa contradicción energética bloquea el flujo. La coherencia comienza con el pensamiento. Tu mente es el primer molde vibracional de la realidad. Cada pensamiento es una semilla cuántica que, al repetirse, se convierte en un patrón energético. Pero el pensamiento, por sí solo, no tiene poder si no está cargado de emoción. El pensamiento enfoca la energía, la emoción la magnifica. Por eso, una sola idea sentida profundamente tiene más fuerza que 1000 pensamientos superficiales. Cuando piensas en riqueza con entusiasmo, cuando sientes gratitud como si ya la tuvieras, estás creando un campo coherente. En ese instante, tus ondas cerebrales, tu frecuencia cardíaca y tu vibración emocional se sincronizan. Tu mente, tu cuerpo y tu alma hablan el mismo idioma energético. Ese estado de coherencia produce una señal electromagnética tan precisa que el universo la reconoce inmediatamente. Y comienza a reorganizar la materia, los eventos y las oportunidades para reflejar esa vibración. Pero si piensas en abundancia mientras sientes miedo, tu campo se fractura. El pensamiento emite una señal positiva, pero la emoción genera una contraonda de baja frecuencia. El resultado es una vibración ambigua. Por eso, más que pensar en lo que deseas, debes sentirlo como real. La emoción auténtica es el lenguaje que el universo entiende. No basta con imaginar dinero, debes sentir la seguridad, la alegría, la expansión que tendrías si ya fuera una realidad. En ese momento, tu vibración se convierte en una orden clara, y el universo, como un espejo cuántico, responde sin demora. La tercera pieza es la acción. La acción es la manifestación física de la vibración interior. Si tus pensamientos y emociones están alineados, pero tus actos contradicen esa energía, la señal se distorsiona. Por ejemplo, si afirmas que confías en la abundancia, pero cada decisión la tomas desde el miedo a perder,
estás saboteando tu propio campo vibracional. La acción debe ser coherente con la emoción y el pensamiento, no con la duda ni la prisa. Cuando actúas desde la fe, tus pasos se vuelven magnéticos. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tu frecuencia empieza a resonar con los caminos más fluidos. El universo responde con sincronías, una llamada, una oportunidad, una coincidencia casual. No es suerte, es resonancia. La coherencia es también una forma de respeto hacia la energía. Cuando tus palabras dicen sí, pero tu vibración dice no, estás enviando una señal contradictoria que agota tu campo vital. Por eso, cada vez que te comprometas con algo, asegúrate de que todo tu ser esté alineado con esa elección. Si una parte de ti siente resistencia, escucha. No se trata de forzar la acción, sino de elevar la frecuencia antes de actuar. La verdadera acción no nace del esfuerzo, sino del impulso natural de la energía alineada. Cuando tus pensamientos y emociones están en armonía, la acción surge sola, sin presión ni sacrificio. Es el flujo. Y en el flujo no hay lucha, hay dirección. La coherencia es un estado de poder silencioso. No necesita convencer, ni forzar, ni demostrar. Solo vibra. Y en ese silencio magnético, las cosas comienzan a moverse a tu favor, las oportunidades te encuentran, los caminos se abren, las ideas llegan con claridad. Porque el universo ama la coherencia, ya que él mismo es coherencia en movimiento. Vivir en coherencia es vivir en abundancia. No porque todo sea perfecto, sino porque entiendes que cada cosa ocurre en el momento justo, como reflejo de la vibración que sostienes. Tu trabajo no es controlar los resultados, sino cuidar tu frecuencia. Pensar, sentir y actuar como si ya fueras abundante, hasta que el universo no tenga otra opción que mostrarte lo que ya eres. Y cuando eso sucede, descubres algo sorprendente, que la riqueza no se atrae, se recuerda. Porque nunca te faltó. Solo necesitabas vibrar en la frecuencia de quien sabe que ya la posee. El poder de la gratitud como frecuencia creadora. Hay una energía que transforma cualquier sombra en luz, cualquier miedo en confianza, cualquier carencia en abundancia. Esa energía se llama gratitud. No es solo una emoción agradable ni un gesto de cortesía, es una fuerza vibracional capaz de modificar la estructura misma de la realidad. La gratitud es la puerta que conecta el corazón humano con la mente del universo. Cuando agradeces, te alineas con el flujo natural de la creación, porque estás reconociendo que ya posees aquello que una vez buscabas. El universo no entiende de necesidad, entiende de frecuencia. Quien pide desde la falta emite la vibración del no tengo. Quien agradece desde el corazón emite la vibración del ya es mío. Y el universo, como espejo perfecto, responde de acuerdo a la señal más fuerte. Por eso, la gratitud no atrae cosas, revela lo que ya estaba esperando ser recibido. Cada vez que agradeces, emites una señal de expansión. Es como si tu campo energético se iluminara, como si dijeras al universo, estoy en armonía contigo. Y el universo, al sentir esa armonía, responde multiplicando las circunstancias que sostienen esa vibración. Por eso, lo que agradeces, crece. Agradece el dinero que tienes y aumentará, agradece las oportunidades que llegan y se abrirán más puertas, agradece incluso los desafíos, y ellos se convertirán en lecciones de prosperidad. La gratitud es el lenguaje vibracional del amor. El miedo cierra, la gratitud abre. Cuando sientes miedo, contraes tu campo, la energía se densifica, la abundancia se detiene. Pero cuando agradeces, incluso sin motivo aparente, tu frecuencia se eleva instantáneamente. El cerebro libera serotonina, dopamina y oxitocina, las hormonas del bienestar, y tu cuerpo vibra en coherencia con la emoción más alta que puede sostener un ser humano, el amor consciente. Ese estado es un imán natural para el dinero, porque el dinero es energía que vibra en expansión, y la expansión solo responde al amor. No hay vibración más poderosa para crear riqueza que la de una persona que vive en gratitud. Porque quien agradece no mendiga, reconoce. No se siente víctima de la vida, se sabe co-creador de ella.
Y desde ese reconocimiento, deja de pelear con la realidad y empieza a fluir con ella. Agradecer no significa conformarse. No es resignarse ante lo que hay, sino bendecir el presente para abrir el portal de lo que viene. Cuando dices gracias de verdad, sin esfuerzo ni expectativa, estás enviando un mensaje vibracional al universo que dice, estoy listo para más. Y el universo, generoso por naturaleza, te responde con más motivos para agradecer. La gratitud tiene una cualidad alquímica, transmuta cualquier frecuencia. Si estás triste, agradece. Si sientes miedo, agradece. Si estás en carencia, agradece aún más. Porque la gratitud no solo reacciona ante lo bueno, sino que transforma lo que no parece bueno en oportunidad, en sabiduría, en crecimiento. Así es como los grandes maestros espirituales convertían sus desafíos en bendiciones, comprendían que la vibración de la gratitud les permitía elevar cualquier energía densa hacia la frecuencia del amor. Una práctica poderosa consiste en crear un momento diario de gratitud consciente. Cada noche, antes de dormir, cierra los ojos y repasa tu día. No te centres en lo que faltó, sino en lo que fue. Piensa en los gestos, las conversaciones, las pequeñas sincronicidades, los aprendizajes. Siente cómo tu corazón se expande al reconocerlos. Luego agradece por adelantado lo que está en camino, como si ya hubiera ocurrido. Esa simple práctica cambia tu vibración mientras duermes, porque la última frecuencia que emites antes de descansar es la que tu inconsciente amplifica durante la noche. La gratitud también puede practicarse en movimiento. Cada vez que pagues algo, agradece mentalmente. Cada vez que recibas dinero, da las gracias. Cada vez que veas a alguien prosperar, bendícelo en silencio. Porque la envidia corta el flujo, pero la gratitud lo multiplica. Cuando agradeces por la prosperidad ajena, estás declarando vibracionalmente, también soy parte de esa frecuencia. Y el universo no distingue entre el agradecimiento por ti o por otro, ambos son vibraciones de expansión. La energía del dinero, como toda energía inteligente, busca estabilidad. Y la gratitud es su punto de equilibrio perfecto. Cuando agradeces, eliminas la vibración de lucha y el dinero se siente seguro contigo. Sabe que no lo usarás desde el miedo, sino desde la conciencia. Sabe que fluirá, que circulará, que servirá. Y por eso llega, y cuando llega, se queda. En verdad, no hay camino hacia la abundancia que no pase por la gratitud. Porque la gratitud es la abundancia. No es el resultado, es la causa. Quien aprende a agradecer en la escasez, nunca vuelve a ser pobre, porque su frecuencia se eleva por encima de las apariencias. Y esa frecuencia, tarde o temprano, se traduce en hechos materiales, en oportunidades, en milagros cotidianos. Agradecer es recordar que todo lo que tienes, tu cuerpo, tu respiración, tu tiempo, tus talentos, es ya riqueza pura. Y cuando vibras en la conciencia de que ya eres rico en lo esencial, la materia no tiene más remedio que reflejarlo. El dinero, los recursos, las ideas, las personas correctas, todo comienza a aparecer, atraído por esa vibración expansiva que dice al universo, gracias, ya soy abundancia. Y en ese instante, algo profundo sucede, el dinero deja de ser una meta, y se convierte en un medio sagrado para seguir agradeciendo. La resonancia del entorno y las personas en tu vibración de riqueza. Nadie vibra en aislamiento. Cada ser humano es una antena energética que emite y recibe frecuencias constantemente, y esas ondas se entrelazan con las de los demás, formando campos de resonancia. Por eso, tu entorno y las personas que te rodean son espejos que amplifican o distorsionan tu vibración. El universo opera bajo una ley sencilla: lo semejante atrae a lo semejante. Si tú vibras alto, atraerás personas, lugares y circunstancias que sostienen esa frecuencia. Pero si permaneces en ambientes cargados de miedo, queja o negatividad, tu campo energético comenzará a descender hasta igualarse con el de tu entorno. La vibración se contagia, igual que una melodía.
Puedes empezar el día en armonía, pero si pasas horas rodeado de conversaciones llenas de escasez y resentimiento, terminarás desafinado. Por eso, cuidar tu vibración implica también cuidar tus vínculos. No se trata de juzgar ni de aislarte, sino de discernir. Pregúntate con honestidad, ¿las personas con las que convivo elevan mi energía o la drenan? Después de hablar con ellas me siento inspirado o cansado. ¿Mi entorno me impulsa a crecer o me hace dudar de mis sueños? La respuesta a esas preguntas revela el nivel vibracional de tu entorno. La energía es contagiosa porque somos seres electromagnéticos. Nuestros pensamientos generan ondas eléctricas y nuestras emociones generan campos magnéticos. Cuando dos personas se encuentran, sus campos se entrelazan. Si uno vibra alto, puede elevar al otro, pero si uno vibra bajo y el otro no tiene su campo bien anclado, lo arrastra hacia la densidad. Por eso los sabios antiguos decían, dime con quién andas y te diré en qué frecuencia vibras. Si tu propósito es atraer riquezas, necesitas habitar entornos que respiren expansión. Rodéate de personas que hablen de posibilidades, no de limitaciones. De almas que celebran tu crecimiento en lugar de temerlo. De mentes que buscan aprender, crear y compartir. Cada conversación, cada palabra, cada pensamiento compartido es una transacción energética. Y si el dinero es energía, entonces tu prosperidad también depende de la calidad de esas transacciones invisibles. No se trata de vivir entre ricos materialmente, sino entre ricos espiritualmente. Una persona puede tener poco dinero y vibrar en abundancia porque su alma es generosa, optimista y luminosa. Otra puede tener millones y vibrar en escasez porque su mente está dominada por el miedo y la desconfianza. Rodéate de quienes vibran en gratitud, porque su energía te recordará la frecuencia natural de la abundancia. El entorno físico también habla. Tu casa, tu habitación, tu espacio de trabajo son extensiones de tu campo energético. Si están desordenados, sucios o llenos de objetos sin propósito, proyectan confusión y densidad. El dinero ama los espacios limpios y armónicos porque reflejan claridad mental y apertura vibracional. Empieza por limpiar, por depurar, por soltar lo que ya no necesitas. Cada objeto innecesario que guardas representa una energía estancada. Cuando lo dejas ir, envías un mensaje al universo, confío, hay espacio para lo nuevo. Puedes acompañar esa limpieza con intención consciente. Cada vez que barres, limpia también tus pensamientos. Cada vez que laves algo, imagina que purificas tus creencias limitantes. Transforma lo cotidiano en ritual vibracional. La energía responde a la intención y el orden externo refuerza el orden interno. También la naturaleza es un gran restaurador de frecuencia. Caminar descalzo sobre la tierra, escuchar el viento, observar el agua fluir o sentir el calor del sol, todo eso reordena tus campos sutiles. La naturaleza vibra en coherencia constante, no hay miedo en un árbol, ni ansiedad en una montaña. Por eso, cada contacto con ella te recuerda tu frecuencia original. El dinero, siendo parte de la energía universal, fluye más fácilmente cuando estás en sintonía con la naturaleza. Y si te es posible, crea pequeños altares de vibración, un rincón con elementos que te inspiren, una planta, una vela, una piedra, una imagen que simbolice prosperidad para ti. No como superstición, sino como recordatorio físico de tu estado vibracional. Esos objetos se impregnan de la energía que proyectas en ellos, y con el tiempo se vuelven emisores naturales de la frecuencia que deseas sostener. La vibración de la riqueza no es un accidente, es una construcción diaria. Cada persona que eliges escuchar, cada espacio donde decides permanecer, cada palabra que pronuncias o permites entrar, está moldeando tu campo energético. Y si el universo siempre te devuelve tu frecuencia, entonces elegir con quién y dónde vibras es elegir tu destino financiero y espiritual. No necesitas cortar vínculos con quienes vibran bajo, pero sí elevar tu campo lo suficiente para que no te arrastren. Ama sin absorber. Comprende sin involucrarte en el drama. Ilumina sin desgastarte.
Cuando tu energía se vuelve estable, comienzas a transformar el entorno en lugar de ser transformado por él. Y algo milagroso sucede, las personas que no resuenan contigo empiezan a alejarse naturalmente, sin conflicto. Y otras, nuevas, aparecen con sincronicidad perfecta. Tu entorno se reorganiza según tu nueva vibración, porque el universo siempre busca equilibrio. Así descubrirás que elevar tu frecuencia no es solo un acto individual, sino una ola expansiva. Cuando tú vibras alto, elevas a otros sin decir una palabra. Tu presencia se vuelve próspera, tus gestos irradian confianza, tus palabras despiertan inspiración. Esa es la verdadera riqueza, la que se contagia. Y cuando la abundancia vibra en ti y a través de ti, ya no atraes dinero, atraes armonía. El poder del silencio y la meditación para reprogramar la frecuencia del dinero. El ruido es la enfermedad de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de estímulos, voces, pensamientos, pantallas, expectativas. Todo parece empujarnos hacia afuera, hacia el hacer, el competir, el conseguir. Pero la energía del dinero, paradójicamente, no se manifiesta en medio del ruido, sino en los espacios de silencio donde la conciencia se aquieta y la vibración se ordena. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura. Es el punto donde la mente se detiene y el alma comienza a hablar. En ese espacio interior, donde todo se vuelve quietud, es posible escuchar la vibración original del universo, esa frecuencia estable que sostiene toda la creación. Y cuando te alineas con ella, tu energía se recalibra. La meditación es el puente hacia ese estado. Meditar no es escapar del mundo, es regresar a ti. Cada vez que cierras los ojos y te sumerges en el silencio, desactivas las ondas del pensamiento repetitivo, esas que mantienen tus creencias de escasez, tus miedos financieros, tus preocupaciones por el futuro. Y activas el campo de coherencia donde el dinero fluye sin esfuerzo. Porque cuando la mente se calla, el alma recuerda, no hay carencia, solo energía en movimiento. El dinero no se atrae desde el ruido mental, sino desde la claridad vibracional. Cuando estás agitado, emites una señal confusa, caótica, contradictoria. Pero cuando meditas, tus ondas cerebrales descienden, tu respiración se armoniza, tu frecuencia cardíaca se sincroniza, y todo tu sistema comienza a emitir una señal estable, coherente, expansiva. Esa es la frecuencia que el universo reconoce como prosperidad. La meditación te enseña a entrar en resonancia con el flujo natural de la abundancia. No porque pienses en dinero mientras meditas, sino porque te conviertes en el espacio donde el dinero puede existir. Cuando estás en silencio, sin miedo, sin prisa, sin exigencia, tu energía se vuelve receptiva. Y lo receptivo siempre atrae. El dinero llega a quienes saben recibir, y recibir solo es posible desde la quietud. Hay muchos tipos de meditación, pero la más poderosa para reprogramar la frecuencia del dinero es aquella que combina respiración consciente, enfoque y sentimiento. No se trata de imaginar billetes o cuentas bancarias, se trata de sentir la abundancia como un estado presente. De cerrar los ojos y repetir internamente: yo soy abundancia. Yo soy el flujo perfecto de la energía universal. Yo soy merecedor del bien que circula en todas partes. A medida que repites estas frases, no las pienses, siéntelas. Siente cómo cada palabra vibra dentro de ti, cómo tu pecho se expande, cómo tu respiración se vuelve más ligera. Esa sensación no es fantasía, es energía reorganizándose. Tu campo cuántico responde a la emoción detrás de la palabra, no al sonido. El silencio también tiene una inteligencia propia. En él, el universo te habla a través de intuiciones, imágenes o sensaciones sutiles. Muchos de los grandes visionarios, inventores y sabios de la historia afirmaron que sus ideas más brillantes surgieron en momentos de quietud. Nikola Tesla meditaba caminando, Einstein encontraba inspiración en el silencio del amanecer, los maestros orientales decían que el que calla, escucha la voz del Tao. En ese silencio, no buscas al dinero, te vuelves consciente del flujo que lo contiene. Meditar cada día, aunque solo sea 5 o 10 minutos,
crea una reprogramación profunda. Cada sesión es como limpiar la estática de una radio, quitas el ruido de la mente y permites que la señal universal llegue clara. Y esa señal siempre transmite lo mismo: eres abundante. Siempre lo has sido. Con el tiempo, la práctica constante de la meditación empieza a reflejarse en el plano material. Dejas de preocuparte por las deudas y comienzas a sentir confianza. Dejas de actuar por miedo y empiezas a actuar por inspiración. Y entonces, el dinero empieza a moverse hacia ti como si siempre hubiera estado esperando que bajaras el volumen de tu mente. El silencio también purifica las emociones asociadas al dinero. En la quietud, afloran memorias antiguas, traumas familiares, creencias heredadas, miedos profundos a perder o no merecer. No las rechaces. Obsérvalas con compasión, como quien observa nubes pasar. Cada emoción observada sin juicio se disuelve. Cada pensamiento visto desde la calma pierde poder. Y en ese proceso, liberas energía que antes estaba atrapada en la culpa o la carencia. La meditación no busca cambiar el mundo externo, sino ajustar tu frecuencia interna para que el mundo responda diferente. Porque cuando estás en paz, la realidad se vuelve espejo de esa paz. El dinero, las oportunidades, los encuentros, todo empieza a sincronizarse con tu nueva vibración. También puedes usar el silencio como ritual de reconexión diaria con el flujo de prosperidad. Antes de dormir o al despertar, siéntate unos minutos con la espalda recta, respira lentamente y repite mentalmente: estoy en el centro de la abundancia. Todo fluye hacia mí en perfecta armonía. No necesito forzar nada, porque el universo ya está trabajando a mi favor. No importa si al principio no lo sientes real. Con la práctica, tu cuerpo empezará a reconocer esa vibración como su estado natural. Y cuando eso ocurre, la materia obedece. El silencio es el lenguaje de los ricos espirituales. Porque el verdadero millonario no es quien más posee, sino quien puede sentarse en silencio y sentirlo todo, sin miedo a perder nada. En ese punto de quietud, donde no hay deseo ni temor, el alma se alinea con el flujo infinito del universo. Y entonces, el dinero deja de ser meta, deja de ser carga, deja de ser ilusión. Se convierte simplemente en una expresión más de la abundancia que vibra en tu interior. En última instancia, el silencio es la frecuencia más alta de la prosperidad, porque en él no hay resistencia. Y donde no hay resistencia, la energía, incluida la del dinero, fluye libremente, sin esfuerzo, sin interrupción. El que aprende a estar en silencio, aprende a crear. El que aprende a crear desde la calma, aprende a manifestar. Y el que manifiesta desde el alma, ya no persigue el dinero. Se convierte en el mismo flujo que lo genera. El amor como frecuencia máxima de atracción y expansión. En el universo, todas las fuerzas obedecen a una vibración fundamental, el amor. No el amor romántico, ni el condicionado por el deseo, sino el amor como estado de conciencia, como la frecuencia más pura de existencia. Es la energía que da forma a todo, que sostiene las galaxias, que mantiene en equilibrio los sistemas, que anima la vida misma. Y cuando una persona vibra en esa frecuencia, su campo energético alcanza el punto más alto de atracción posible. Porque el amor no pide, no teme, no exige, solo fluye, expande y crea. El dinero, al igual que toda forma de energía, responde al amor. El amor es expansión, y el dinero busca expansión. El amor no retiene, y el dinero tampoco. El amor no teme perder, porque sabe que nada puede faltarle. El dinero vibra igual, se acerca a quien confía en su flujo y se aleja de quien lo aprisiona con ansiedad o culpa. Vibrar en amor es convertirte en canal de abundancia ilimitada. Cuando amas lo que haces, cuando trabajas con pasión, cuando das sin esperar, estás emitiendo la frecuencia exacta que abre todos los caminos. El universo reconoce esa vibración como su propio pulso. Y como todo lo semejante se atrae, la vida empieza a devolverte ese amor en forma de oportunidades, bienestar, dinero, salud y relaciones que vibran igual.
El amor es la frecuencia más alta porque integra todas las demás. La gratitud es amor en reconocimiento. La alegría es amor en movimiento. La paz es amor en reposo. El perdón es amor en acción. Y la abundancia es amor manifestado. Cuando dejas de actuar desde el miedo y comienzas a actuar desde el amor, todo cambia. Tus decisiones dejan de basarse en la escasez, ¿qué pasará si no tengo?, y se guían por la expansión, ¿qué puedo crear hoy? El amor te lleva a confiar, a soltar, a compartir. Y cada vez que das desde ese lugar, la vida se encarga de devolvértelo multiplicado. Porque el amor, al igual que la energía, nunca se pierde, se transforma y regresa con más fuerza. El miedo y el amor no pueden habitar el mismo espacio. Uno contrae, el otro expande. El miedo vibra en carencia, el amor vibra en plenitud. Por eso, la única verdadera forma de atraer riqueza no es desde la ambición ni la necesidad, sino desde el amor. Cuando amas, no piensas en cuánto ganarás, piensas en cuánto puedes aportar, en cómo puedes servir, en lo que puedes mejorar. Y esa intención pura, esa frecuencia desinteresada, crea un campo magnético imparable. El amor también sana las heridas que bloquean la abundancia. Cuando amas tu historia, perdonas tus errores y honras tus aprendizajes, dejas de vibrar en culpa. Y la culpa es una de las frecuencias más bajas que existen. Cada vez que te culpas por el pasado, cierras las puertas del presente. Pero cuando te miras con compasión, tu energía se reordena. La vibración del amor convierte el dolor en sabiduría, la pérdida en lección, la herida en poder. Y desde ese nuevo estado, el dinero fluye porque ya no hay resistencia emocional que lo detenga. El amor también tiene la cualidad de expandir todo lo que toca. Ama lo que tienes, y crecerá. Ama tu trabajo, y prosperará. Ama incluso tus deudas, no por lo que representan, sino porque te enseñan el valor del equilibrio. Ama tu cuerpo, porque es el vehículo que sostiene la vibración de tu alma. Ama tus pensamientos, porque son semillas de realidad. Ama tus emociones, incluso las difíciles, porque te muestran donde aún hay energía por sanar. El amor no selecciona, abraza. Y esa inclusión total es la vibración más parecida a la del universo mismo. Cuando comienzas a vivir desde el amor, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un reflejo. Ya no lo buscas para llenar vacíos, porque ya estás lleno. Ya no lo usas para probar tu valor, porque ya sabes quién eres. Ya no lo necesitas para sentirte seguro, porque reconoces que la seguridad proviene de la conexión con la fuente. Y en ese momento, el dinero empieza a buscarte a ti. Porque la energía del amor y la del dinero son, en su esencia más pura, la misma energía en distinto grado de densidad. Vibrar en amor es vivir en sintonía con la abundancia universal. Todo se vuelve más liviano, más natural. No necesitas estrategias, afirmaciones interminables ni forzar los resultados. Solo permaneces en la frecuencia de la gratitud, la paz y la confianza. Desde ahí, las cosas simplemente llegan, no por casualidad, sino por coherencia. Cuando amas, atraes. Cuando agradeces, expandes. Cuando sirves, multiplicas. Y cuando vibras en amor, te conviertes en fuente. Ya no dependes de nada externo, porque el flujo nace en ti. Entonces comprendes la verdad que los antiguos maestros siempre supieron: el amor es la moneda original del universo. El dinero, las oportunidades, las relaciones, todo lo demás, son solo sus reflejos materiales. Si vibras en amor, el universo entero conspira para sostenerte. No porque lo merezcas más que otros, sino porque te has convertido en el mismo pulso que lo crea todo. Así termina el círculo. La vibración del amor es la frecuencia del dinero en su forma más elevada, libre de miedo, libre de apego. Y quien logra sostenerla, no solo atrae prosperidad, la encarna. El dinero como energía, entenderlo desde la física cuántica y la metafísica. El dinero, al igual que la materia, no es sólido. Lo que parece tangible, un billete, una moneda, una cifra digital,
es solo la superficie visible de una energía mucho más profunda. Esa energía se mueve, cambia de forma, se transforma, obedece leyes universales y sobre todo, responde a la conciencia que la observa. Desde la física cuántica hasta la metafísica ancestral, se nos revela la misma verdad con distintos lenguajes: el dinero no es un objeto, es una vibración. La ciencia moderna nos enseñó que todo lo que existe, incluso aquello que percibimos como material, está compuesto por energía vibrando a diferentes frecuencias. Los átomos, los electrones, los fotones, todos son patrones de movimiento. La materia no es más que energía condensada, y la energía no es otra cosa que información vibrando dentro de un campo. Así, el dinero, como todo lo que existe, es una forma de energía que adquiere distintas manifestaciones: papel, metal, cifras electrónicas o incluso favores, tiempo, atención. Pero detrás de esas formas palpables, lo que fluye es información vibracional, una frecuencia de intercambio que obedece a leyes invisibles pero exactas. La física cuántica nos habla del principio de incertidumbre: nada está definido hasta que alguien lo observa. Antes de la observación, las partículas existen como una nube de probabilidades. Es la conciencia del observador la que colapsa esa nube en una realidad concreta. La metafísica, mucho antes, ya lo había dicho con otras palabras: la realidad es una proyección de la mente. Ambas enseñanzas coinciden en algo fundamental: la conciencia crea el mundo material. Por tanto, la relación que tienes con el dinero no depende solo de la economía externa, sino de tu campo vibracional interno. Tu percepción, tus creencias y tus emociones son los observadores que colapsan las infinitas posibilidades del universo en una sola experiencia: tu situación económica actual. Cuando piensas en el dinero con miedo, colapsas posibilidades de escasez. Cuando piensas en él con amor, gratitud y propósito, colapsas posibilidades de abundancia. El dinero no tiene moral ni voluntad propia, solo refleja la frecuencia del observador. Imagina el universo como un inmenso océano cuántico donde todo vibra simultáneamente. Tú eres una onda dentro de ese océano. Cada pensamiento es una vibración que genera un patrón, y cada emoción lo amplifica. El dinero fluye por las ondas de alta coherencia, las del amor, la confianza, la creatividad, y se aleja de las ondas caóticas, las del miedo, la desesperación, la duda. Cuando una persona vive en ansiedad por el dinero, su energía se vuelve irregular y el campo cuántico no puede mantener una conexión estable con ella. Pero cuando vive en calma, segura de su valor y consciente de su propósito, su vibración se estabiliza y el flujo vuelve a circular. Esto no es magia, es física. El universo responde a frecuencias, no a súplicas. Y cada emoción humana es una frecuencia medible. El amor vibra más alto que el miedo, la gratitud más alto que la queja, la paz más alto que la ansiedad. El dinero, siendo una energía ordenada, se siente atraído por vibraciones de orden, no de caos. La metafísica agrega otra capa de sabiduría: el dinero no solo es energía neutra, sino energía con propósito. Se mueve hacia donde puede crecer, servir y expandirse. Por eso, el dinero que se usa para crear, compartir o elevar la vida de otros se multiplica. Mientras que el dinero que se retiene desde el miedo se estanca. En otras palabras, el dinero es un flujo vivo, y tú eres su canal. Si el canal está limpio, sin culpa, sin ambición vacía, sin resentimiento, la energía fluye. Si está bloqueado por creencias limitantes o emociones densas, la energía se interrumpe. El universo, desde la mirada cuántica y metafísica, es un espejo vibracional. No castiga ni premia, refleja. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción, es una onda que se proyecta hacia ese espejo. Y lo que ves en tu realidad financiera es el reflejo amplificado de esa vibración. Por eso, quien vive en queja recibe más motivos para quejarse, y quien vive en gratitud recibe más motivos para agradecer. El universo no distingue entre real o imaginado, entre pasado o futuro. Solo responde a la energía presente que emites.
Comprender esto es tomar conciencia de tu poder creador. Dejas de ser víctima del sistema económico, del país, del jefe, del gobierno, de las circunstancias. Empiezas a reconocerte como un nodo dentro del campo cuántico, capaz de influir directamente en la materia mediante la vibración de tu conciencia. Y cuando esa conciencia se ordena, el dinero deja de ser un problema externo y se convierte en una manifestación natural de tu coherencia interna. Desde la física, se sabe que la energía no se destruye, solo se transforma. Desde la metafísica, se enseña que el pensamiento es la energía más poderosa, porque es la causa de toda transformación. Juntas, ambas verdades explican por qué el dinero nunca se pierde, simplemente cambia de forma, cambia de dueño, cambia de flujo, siguiendo las rutas de menor resistencia energética. Y tú decides, a través de tu vibración, si eres un punto de atracción o de repulsión dentro de ese flujo. El dinero es, por tanto, una extensión material de tu estado de conciencia. Cuando estás alineado, fluye. Cuando estás en conflicto, se aleja. Cuando sirves, se multiplica. Cuando temes, se disuelve. Porque el dinero no responde al trabajo duro, sino al trabajo interior. Entenderlo desde la física cuántica y la metafísica es comprender que la abundancia no es un milagro, sino una ley. Y las leyes no fallan, se cumplen, se manifiestan, se expresan en quien sabe alinearse con ellas. Por eso, los grandes maestros no perseguían el dinero, lo comprendían. Sabían que no era un fin, sino un mensajero, que no era un Dios, sino una corriente, que no era un privilegio, sino una consecuencia. Y cuando una persona alcanza ese nivel de conciencia, el dinero deja de tener poder sobre ella, porque ella misma se convierte en poder creador. Al final, tanto la ciencia como la metafísica llegan al mismo punto: el universo es energía vibrando en patrones de conciencia. Y el dinero no es más que una manifestación densa de esa misma energía. Cuando elevas tu conciencia, el dinero obedece. Cuando amas lo que haces, el dinero fluye. Cuando sirves al bien común, el dinero te bendice. Y cuando entiendes que tú y el dinero son una misma corriente de energía universal, entonces nunca más volverás a temerle. Porque descubrirás que el dinero, en su nivel más alto, no es un papel, ni un número, ni un fin. Es una forma en la que el universo te dice: tu vibración está en orden. Eres parte del flujo. Estás creando conmigo. Técnicas para sanar bloqueos financieros a nivel energético. La abundancia no se conquista, se desbloquea. El dinero no se obtiene con lucha, sino con alineación. Y esa alineación comienza en el interior, en los rincones invisibles donde habitan nuestras emociones, recuerdos y creencias. Allí, en lo profundo, se encuentran los bloqueos energéticos que impiden que la prosperidad fluya con naturalidad. Un bloqueo financiero no es más que una vibración densa que interrumpe el flujo del dinero. A veces es una emoción reprimida, otras veces una creencia heredada o un patrón aprendido de generación en generación. Estos bloqueos no viven en el banco ni en el mercado, sino en la mente, en el cuerpo y en el campo energético. Y mientras no sean liberados, seguirán reproduciendo la misma realidad una y otra vez, sin importar cuánto te esfuerces o cuánto aprendas sobre finanzas. Sanar esos bloqueos significa restaurar la coherencia energética del ser, devolver el equilibrio entre lo que piensas, sientes y haces en relación con la energía del dinero. No basta con entender intelectualmente que todo es energía, hay que sentirlo, integrarlo y transformarlo. Por eso, las siguientes técnicas no son simples ejercicios mentales, sino rituales vibracionales que trabajan sobre los distintos niveles de tu energía, mental, emocional, corporal y espiritual. 1. Reconocimiento, iluminar la sombra financiera. Nada puede sanar si no se reconoce. El primer paso para liberar un bloqueo financiero es hacer consciente lo inconsciente. Cada vez que te quejas del dinero, que sientes miedo al gastar o culpa al recibir, hay una parte de tu inconsciente revelando una herida. La mayoría de las personas ignora esas señales, buscan soluciones externas sin entender que el bloqueo está dentro.
Toma un cuaderno y escribe sin censura tus pensamientos más profundos sobre el dinero. ¿Qué me enseñaron mis padres o abuelos acerca de él? ¿Qué emociones siento cuando pienso en tener mucho dinero? ¿Qué me hace sentir gastarlo, compartirlo o perderlo? ¿A quién estoy repitiendo inconscientemente? No juzgues tus respuestas. Solo obsérvalas. Cada palabra escrita actúa como una llave que abre una puerta interior. El reconocimiento ilumina la sombra, y cuando la sombra se ilumina, pierde poder. A medida que escribas, notarás patrones. Quizá descubras que asocias riqueza con egoísmo, o abundancia con sacrificio. Quizás sientas que temes tener dinero por miedo a ser juzgado o a repetir errores del pasado. Cada descubrimiento es una revelación vibracional. No intentes cambiarlo de inmediato, agradece por haberlo visto. El agradecimiento transforma la vibración del juicio en energía de liberación. 2. Sanar la emoción detrás del bloqueo. Toda creencia limitante está sostenida por una emoción no resuelta. El miedo, la culpa y la vergüenza son las más comunes en la relación con el dinero. Y cada una tiene su frecuencia específica. El miedo contrae, la culpa estanca, la vergüenza paraliza. Para liberar esas emociones, necesitas sentirlas conscientemente. Busca un espacio tranquilo, siéntate con la espalda recta y lleva una mano al corazón. Respira profundo y piensa en la situación que más te preocupa respecto al dinero. No huyas del malestar, obsérvalo. Si aparece miedo, dale voz: te veo, miedo, gracias por protegerme. Si surge culpa, abrázala: te reconozco, culpa, ya no necesito que me detengas. Si llega tristeza, deja que fluya. Las emociones solo buscan ser reconocidas. Una vez aceptadas, se disuelven. Puedes visualizar cómo esa energía densa abandona tu cuerpo en forma de humo oscuro al exhalar, mientras inhalas una luz dorada que llena los espacios vacíos. Esa luz representa la conciencia, limpia, eleva y armoniza. Con cada respiración consciente, tu campo energético se vuelve más claro, más liviano, más receptivo al flujo de la prosperidad. 3. Reprogramar la mente con afirmaciones vibracionales. La mente subconsciente actúa como el software de tu campo energético. Si en ese sistema hay creencias de escasez, el dinero no puede manifestarse de manera constante. Por eso, una de las formas más efectivas de sanar bloqueos financieros es reprogramar tus pensamientos con afirmaciones alineadas a frecuencias altas. Pero no se trata de repetir frases vacías, se trata de sentirlas como reales. Cada palabra debe pronunciarse con presencia, respiración y emoción. Algunas afirmaciones que reconfiguran la frecuencia del dinero son: el dinero es mi aliado, no mi enemigo. Soy digno de recibir abundancia ilimitada. El dinero fluye hacia mí con facilidad y alegría. Mis acciones están guiadas por la energía de la prosperidad. El universo me sostiene en cada paso que doy. Repite una o dos cada día, preferiblemente frente a un espejo, mirando tus ojos. El espejo amplifica la señal, porque el inconsciente reconoce tu reflejo como realidad. Al principio, puede que una voz interna se resista, que diga: eso no es cierto. No luches contra ella, agradécele por mostrarse. Con la práctica constante, esa voz se irá silenciando, y la nueva vibración se volverá natural. 4. Purificación energética del entorno. Tu entorno también puede almacenar vibraciones de escasez. Papeles viejos, objetos rotos, deudas olvidadas, ropa que ya no usas, todo eso es energía estancada. El dinero, siendo energía en movimiento, necesita espacio para fluir. Comienza por limpiar tu espacio físico con intención. Cada vez que sueltes algo, repite mentalmente: dejo ir lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Puedes acompañar el proceso con música suave, incienso o campanas de sonido, elementos que elevan la frecuencia del lugar. El objetivo no es solo tener orden, sino crear un campo vibracional propicio para la abundancia. Cuando termines, enciende una vela y dedica un momento a visualizar el dinero como una corriente dorada que atraviesa tu hogar, llenando cada rincón de luz.
Esa imagen simbólica ancla la energía de prosperidad en tu entorno. 5. El perdón como liberación del flujo financiero. Uno de los bloqueos más profundos hacia el dinero es el resentimiento. Quizá hacia alguien que te defraudó, un socio, un familiar o incluso hacia ti mismo por decisiones del pasado. Mientras esa energía no se libere, el flujo financiero permanecerá obstruido. El perdón no es justificar lo que ocurrió, es soltar la carga emocional que lo mantiene vivo. Puedes practicar una meditación de perdón. Visualiza a la persona frente a ti y repite mentalmente: te perdono y me libero. Te dejo ir en paz y abro mi camino a la abundancia. Hazlo también contigo mismo: me perdono por no saber más, por haber tenido miedo, por haberme limitado. Me reconcilio con mi historia financiera y la bendigo. Con cada palabra, una capa de densidad se desprende. El perdón restablece el flujo. Y cuando el flujo se restablece, el dinero vuelve a moverse. 6. Reconectar con la energía del servicio y el propósito. Nada sana más la relación con el dinero que recordar para qué lo quieres. El dinero no tiene alma, pero responde al alma de quien lo usa. Cuando lo deseas solo por acumular, su frecuencia se vuelve pesada. Cuando lo deseas para servir, crear o ayudar, su frecuencia se eleva. Escribe 3 maneras en las que podrías usar el dinero para expandir el bien, ayudar a alguien, mejorar tu entorno, impulsar un proyecto con propósito. Cada intención altruista abre un nuevo canal energético. El universo confía más en quien usa la abundancia con conciencia. El servicio y el propósito activan una ley vibracional superior, la del retorno multiplicado. Lo que das desde el amor, regresa amplificado. Y ese retorno no siempre es inmediato ni necesariamente económico, pero siempre es perfecto. Sanar tus bloqueos financieros no significa convertirte en alguien distinto, sino recordar quién eras antes de aprender a tener miedo. La abundancia no se crea, se recuerda, se reencuentra, se reconoce. Y cuando liberas las capas de culpa, temor y limitación, emerge lo que siempre estuvo allí: un flujo infinito de energía dispuesto a servirte, a través del dinero, las oportunidades y la expansión. Porque el dinero nunca fue tu enemigo, solo un maestro paciente que espera a que eleves tu vibración para enseñarte la verdad. La riqueza no está en el bolsillo, sino en la conciencia que lo sostiene. Como los ricos piensan diferente a los pobres desde un punto de vista esotérico. La diferencia entre la pobreza y la riqueza no está en la cantidad de dinero que se tiene, sino en la frecuencia mental desde la que se vive. La pobreza es una vibración de miedo, de separación, de desconfianza hacia la vida. La riqueza, en cambio, es una vibración de unidad, de confianza, de certeza en la abundancia universal. Por eso, el verdadero cambio no ocurre en el banco, sino en la conciencia. El pensamiento del pobre, desde una mirada esotérica, está anclado en la supervivencia. Se siente separado del universo, como si la vida fuera una lucha constante por conseguir algo que no tiene. Cree que el dinero está afuera, en manos de otros, y que para obtenerlo debe competir, sacrificarse o robarle a la suerte una oportunidad. El rico, en cambio, piensa como un canal de energía. No ve el dinero como un fin, sino como un flujo. No se siente separado de la abundancia, sino unido a ella. Sabe que el universo es una fuente inagotable y que él solo necesita mantenerse en sintonía con su frecuencia. La diferencia más profunda entre ambos no está en los recursos, sino en la relación que mantienen con la energía del dinero. El pobre la teme, el rico la comprende. El pobre la busca, el rico la atrae. El pobre se aferra, el rico suelta. El pobre se identifica con la escasez, el rico vibra en suficiencia. Son 2 estados vibracionales opuestos dentro del mismo campo energético. Desde la sabiduría esotérica, la mente del rico es magnética, mientras que la mente del pobre es repulsiva. No por moral ni destino, sino por frecuencia. Cuando una persona piensa desde el miedo, no alcanza, no puedo, ¿qué pasará si pierdo?, su campo energético se contrae.
Esa contracción genera una vibración de carencia que literalmente repele la energía del dinero, del mismo modo que dos imanes iguales se rechazan. El rico, por el contrario, vibra en expansión. Confía, comparte, arriesga con sabiduría, y esa confianza genera un campo magnético de atracción. El pensamiento del rico no niega los desafíos, pero no los interpreta como obstáculos, sino como oportunidades para expandirse. Mientras que el pobre ve un problema y dice esto me limita, el rico dice esto me enseña. La diferencia no está en lo que enfrentan, sino en la interpretación vibracional de lo que ocurre. La mente rica transforma cada experiencia en energía de crecimiento. En el plano esotérico, el pensamiento del rico está gobernado por el principio de correspondencia hermético, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Él sabe que su mundo externo refleja su mundo interno, por eso trabaja más en su vibración que en su esfuerzo físico. Medita, visualiza, agradece, planifica con claridad. Sabe que el dinero no llega por suerte, sino por resonancia. El pobre, en cambio, desconoce ese principio, actúa sin conciencia, reacciona sin intención y su energía se dispersa. El rico piensa en términos de causa y efecto energético. Sabe que cada pensamiento es una semilla, que cada emoción es un impulso, y que cada acción coherente genera una onda de prosperidad. Por eso, cuida su mente como un jardín sagrado, no permite que el miedo eche raíces, ni que la queja florezca. El pobre, por el contrario, riega su jardín con pensamientos de duda y palabras de escasez, y luego se sorprende de cosechar dificultades. El rico también entiende que el dinero es un espejo amplificador. Multiplica lo que ya eres. Si hay miedo, el dinero amplifica el miedo. Si hay generosidad, amplifica la generosidad. Por eso, los verdaderos ricos trabajan primero en su interior, elevan su vibración antes de expandir su patrimonio. Saben que la abundancia no se sostiene sin conciencia, porque la energía del dinero obedece a la coherencia del alma. El pensamiento del pobre es lineal, el del rico es circular. El pobre cree que el dinero se va y no vuelve, el rico sabe que todo lo que da regresa multiplicado. El pobre gasta desde el miedo, el rico invierte desde la fe. El pobre teme perder, el rico confía en el flujo. El pobre piensa en cantidad, el rico piensa en frecuencia. El pobre dice cuando tenga dinero, estaré en paz, el rico dice cuando esté en paz, el dinero llegará. Uno pone la causa afuera, el otro la sostiene dentro. El esoterismo enseña que la mente del rico está anclada en el principio de vibración, todo vibra, todo se mueve, nada está inmóvil. Por eso, no teme al cambio, sabe que es parte de la ley natural del universo. La mente del pobre teme al cambio, porque lo interpreta como pérdida, y al resistirlo, se estanca. La energía del dinero ama el movimiento, por eso se siente atraída hacia quienes fluyen con la vida, no hacia quienes la resisten. El rico también ha comprendido el principio de ritmo, todo sube y baja, todo tiene ciclos. No se derrumba en los momentos de escasez, porque entiende que son parte del pulso universal. Mientras otros se desesperan, él siembra. Mientras otros temen, él confía. Y cuando la ola vuelve a subir, su siembra florece. La verdadera diferencia entre ricos y pobres, desde el plano espiritual, es el nivel de conciencia sobre el flujo universal. El rico vive en comunión con la energía, el pobre vive separado de ella. El rico sabe que el dinero es su aliado, el pobre cree que es su verdugo. El rico ve el dinero como energía del amor en movimiento, el pobre lo ve como una fuente de corrupción o de culpa. Y el universo, que solo refleja lo que percibes, no puede darte aquello que condenas. Cuando un ser humano cambia su percepción, su vibración cambia. Y cuando su vibración cambia, su realidad inevitablemente lo sigue. Así, el pensamiento del rico puede adoptarlo cualquiera, porque no depende de circunstancias, sino de conciencia. Cualquiera puede comenzar a pensar, sentir y actuar como alguien abundante. Cualquiera puede transformar la vibración del miedo en confianza, la del ego en propósito, la del deseo en creación.
Esa es la alquimia interior de la riqueza. El camino del rico espiritual no consiste en acumular dinero, sino en encarnar la frecuencia del creador consciente. Comprende que el dinero es una extensión de su energía vital y que cuanto más eleva su conciencia, más recursos le entrega el universo para expandir su misión. No busca dominar el dinero, busca servir a través de él. En el fondo, el pensamiento del rico no es solo una mentalidad, es una forma de oración silenciosa. Cada decisión, cada acto, cada pensamiento, es un diálogo con el universo que dice: confío. Sé que hay suficiente para todos. Sé que soy parte del flujo eterno de la creación. Y el universo, que siempre responde a la vibración más pura, replica en su lenguaje perfecto. Entonces, todo lo que necesites, te será dado. Cierre. Prácticas diarias para elevar tu vibración y atraer prosperidad. La abundancia no llega en un instante, sino que se cultiva día a día, como una flor que responde al cuidado y la luz. No se trata de suerte, ni de fórmulas mágicas, sino de rituales de conciencia que elevan la frecuencia del ser hasta que la prosperidad se vuelve su estado natural. La riqueza no es un destino, es una vibración sostenida. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra y cada acto son piezas de un circuito energético. Si ese circuito vibra en coherencia, el dinero fluye como corriente viva. Si vibra en miedo o contradicción, el flujo se interrumpe. Por eso, estas prácticas no son simples ejercicios, sino llaves que reordenan la energía y afinan tu frecuencia con la del universo. 1. La gratitud matinal, el inicio vibracional del día. Al despertar, antes de tocar el teléfono o pensar en tus pendientes, agradece. No importa si tu cuenta bancaria está vacía o si tu día parece incierto, agradece. Di mentalmente: gracias, universo, por otro día de vida. Gracias por todo lo que tengo, por lo que soy, y por lo que está en camino. La gratitud no necesita pruebas, las crea. Cada vez que agradeces, tu corazón emite una vibración de expansión que despierta las fuerzas del universo a tu favor. Siente la energía del agradecimiento recorrer tu cuerpo, como si estuvieras cargándote de luz dorada. Imagina que esa luz activa todos los canales por donde la prosperidad fluirá durante el día. Tu primer pensamiento de la mañana define la frecuencia de tu jornada. Que sea amor, no miedo, expansión, no carencia. 2. Limpieza energética diaria, liberar lo que no vibra contigo. Así como te bañas para limpiar tu cuerpo, limpia también tu energía. Cada día absorbemos emociones, pensamientos y vibraciones ajenas. Para mantener tu campo puro, practica una limpieza energética diaria, respira profundamente y visualiza una cascada de luz blanca cayendo sobre ti. Imagina que arrastra todas las preocupaciones, miedos y tensiones acumuladas. Con cada exhalación, suelta lo viejo. Con cada inhalación, recibe luz, paz y renovación. Puedes acompañar esta práctica con una frase: todo lo que ya no vibra con mi propósito, lo entrego al universo para ser transformado en luz. Hazlo por 3 minutos, cada mañana o antes de dormir. Sentirás cómo tu campo energético se aclara y tu mente se vuelve más liviana. El dinero fluye mejor por canales limpios, y tú eres ese canal. 3. Visualización creativa, el arte de sentir lo invisible. La mente es el taller donde se forja la realidad. El universo no distingue entre lo imaginado y lo vivido, responde a la vibración emocional que emites. Cada noche, antes de dormir, visualiza tu abundancia como si ya fuera real. Imagina con detalle cómo se siente vivir en plenitud, cómo sonríes, cómo compartes, cómo te mueves sin miedo. Siente la emoción del logro, la gratitud, la paz. No visualices desde el deseo, sino desde la certeza. No digas quiero, di ya es. Esa diferencia transforma tu vibración del anhelo a la manifestación. El dinero es una consecuencia natural de la frecuencia de certeza. 4. El poder del dar, activar la ley del retorno. La energía del dinero se multiplica cuando se comparte. Cada vez que das tiempo,
apoyo, conocimiento, amor o dinero, abres un canal de retorno. El universo no puede llenar un vaso cerrado. Dar es abrirlo. Hazlo conscientemente, sin miedo a perder. No importa cuánto, sino desde donde das. Da desde la alegría, no desde la obligación, desde la confianza, no desde la culpa. Y repite mentalmente al hacerlo. Lo que doy con amor regresa a mí multiplicado. La prosperidad es como una respiración, inhalar y exhalar. Si solo inhalas, te asfixias, si solo exhalas, te vacías. El equilibrio está en el flujo. 5. Meditación del corazón, elevar la frecuencia del merecimiento. Busca un momento de silencio cada día. Coloca tus manos sobre el corazón y siente su pulso. Respira lentamente. Con cada inhalación, imagina que una luz dorada entra por la coronilla y llena tu pecho. Con cada exhalación, imagina que esa luz se expande a tu alrededor, creando un campo de paz. Repite en silencio. Soy digno de recibir. La abundancia fluye a través de mí sin esfuerzo. Mi corazón es un imán de amor y prosperidad. Mantente así unos minutos. No pienses, siente. El corazón es el punto de conexión entre el espíritu y la materia. Cuando vibra alto, ordena todo el campo energético. El dinero reconoce la vibración del corazón abierto, porque ambas energías, la del amor y la de la abundancia, provienen de la misma fuente. 6. Orden y belleza, el entorno como reflejo energético. Tu entorno físico es un espejo de tu mente. Un espacio ordenado y bello emite frecuencia de armonía, y la armonía atrae prosperidad. Dedica unos minutos al día a mantener limpio tu hogar o tu lugar de trabajo. No lo hagas por costumbre, sino como ritual de poder. Cada objeto que acomodas, cada superficie que limpias, es una declaración energética: mi vida está en orden, mi energía está disponible para recibir. Coloca flores, velas, aromas suaves o símbolos que representen abundancia para ti. El dinero ama la belleza porque la belleza es expresión de equilibrio, y el equilibrio es vibración alta. 7. Palabra consciente, el verbo como creador de realidad. Cada palabra que pronuncias es un decreto vibracional. El universo no entiende bromas ni sarcasmos, responde literalmente a lo que emites. Evita frases de carencia como no puedo, no alcanza, estoy pobre. Cada vez que las dices, refuerzas la frecuencia de escasez. Cambia tu lenguaje por expresiones de expansión. Estoy en proceso de expansión. El dinero fluye hacia mí de maneras esperadas e inesperadas. Todo lo que necesito llega a su tiempo perfecto. Habla con amor del dinero, de ti y de los demás. El verbo es vibración hecha sonido. Cuando tus palabras reflejan fe, la materia se organiza a su alrededor. 8. Cierre nocturno, reconciliación con la energía del día. Antes de dormir, haz una pausa. Recuerda 3 cosas que hayan salido bien hoy, por pequeñas que parezcan. Da gracias por cada una y repite: cierro este día en gratitud. Todo está bien. Mañana recibiré más bendiciones. Imagina que tu cuerpo se envuelve en una luz suave mientras duermes. Esa luz repara, reordena y eleva tu frecuencia durante el sueño. La energía que sostienes al dormir será la semilla vibracional del día siguiente. Estas prácticas, simples pero poderosas, reprograman tu campo energético día a día. No se trata de hacerlas por obligación, sino con devoción. Porque la prosperidad no se fuerza, se recuerda. Y cada ritual te recuerda quién eres realmente, un ser abundante, magnético, creador de su realidad. Si haces de estas prácticas un hábito, tu vida comenzará a reflejar esa coherencia. El dinero dejará de ser un visitante esporádico y se convertirá en un compañero constante. Llegará no como un milagro, sino como una consecuencia natural de tu vibración. Recuerda, la energía responde a tu frecuencia. El universo escucha lo que sientes. Y el dinero fluye donde hay amor, propósito y gratitud. Cuando tu corazón vibra en esa frecuencia, no necesitas pedir más.
porque la vida entera comienza a conspirar para darte todo lo que ya eres.